Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a la jornada Los datos remotos en la gestión forestal, perspectivas desde la industria. Como algunos de vosotros ya habréis asistido a las anteriores, esta es la tercera y última jornada de un grupo de jornadas que hemos estado realizando en relación con los datos remotos y los datos abiertos en el sector forestal. La primera de las reuniones la centramos más en los gobiernos regionales, en las comunidades autónomas. La segunda estaba más basada en los organismos oficiales a nivel estatal. Y esta tercera jornada queríamos dedicarla a un aspecto muy importante dentro de la cadena de valor del sector forestal, como es la industria. Cómo la industria utiliza o requiere de estos datos remotos. Nada, al igual que las otras jornadas, esta es una jornada que está organizada por Fora Forest Technologies y que está financiada a través del proyecto Coordinet, cuyo objetivo principal es la diseminación de las bondades del programa Copernicus de los satélites Sentinel principalmente. Nada, voy a pasar a enseñaros la agenda para el día de hoy. Como podéis ver, empieza con esta bienvenida que hago desde Fora Forest Technologies a las jornadas. Después veremos un pequeño vídeo explicativo de la herramienta Forecast. Después pasaremos a Fernando Pérez, que es responsable de desarrollo de IT en Fora, que nos hará una pequeña explicación sobre la monitorización de cambios y la utilización de vuelos ad hoc. Para continuar con Rafa Alonso, director de operaciones en Fora, que nos hará una pequeña demo de Forecast. Y después, alrededor de las 11 más o menos, comienza el diálogo. Es la parte, como hemos hecho en las otras jornadas, la que creemos que es de las partes más importantes de la jornada. En este caso, tenemos la suerte de contar con un panel de lujo basado en la parte, digamos, de industria. Estará moderada por Juan Picos, de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, la Universidad de Vigo, y participarán en ella María Teresa Silva, de The Navigator Company, Alejandro Oliveros, de ENCE Energía y Celulosa, y Esther Merlo, de Madera Plus. Como siempre, al final, los últimos 10-15 minutos serán de preguntas y de conclusiones. A todas las personas que nos estén viendo ahora mismo, en vuestra página de registro veis que podéis tener la opción de preguntar. Por lo tanto, iremos recopilando esas preguntas para trasladárselas después a los ponentes en los 10-15 últimos minutos de la jornada. Bien, empezando un poco mi presentación, simplemente quiero hacer un pequeño resumen de lo que realmente supone estas jornadas y de lo que suponen los datos de Copernicus pues para el sector forestal. La jornada tiene estos claros objetivos. En primer lugar, es dar a conocer el programa Copernicus, el proyecto Coordinet, mostrar el papel de los enlaces Copernicus. Por otro lado, mostrar Forecast como una aplicación innovadora que utiliza, entre otros, información de los satélites de Copernicus. Y por último, pero más centrado y es lo más especial en esta jornada de hoy, es conocer esas necesidades de las industrias forestales en relación a Copernicus y los datos abiertos, tanto las necesidades como el trabajo que están haciendo actualmente, etcétera. Bien, como sabréis, Copernicus pues es un programa de la Comisión Europea, de la Agencia Espacial Europea, junto con otros socios, y en la parte tiene diferentes objetivos, pero lo que nos toca, digamos, al sector forestal, pues bueno, está aquí expresado, que habla del seguimiento de los bosques y zonas costeras, monitorización de suelos, evaluación de superficies selladas, evaluación de daños forestales, etcétera. Y básicamente
está pensado en cuanto a medio ambiente, en la monitorización de biodiversidad en áreas protegidas o para poder cartografiar y proteger los bosques europeos. Como veréis, en el caso de Forecast, por ejemplo, pues lo utilizamos precisamente para poder cartografiar y tener datos sobre los bosques. Como sabéis, Copernicus es una constelación de diferentes satélites. Simplemente os voy a resumir los que más se están utilizando actualmente en el sector forestal. El Sentinel-1, que tiene un sensor de radar. El Sentinel-2, que es el más clásico, el que seguramente más se utiliza en el sector forestal, que tiene un sensor óptico multiespectral y se utiliza para monitorización de la Tierra. Sentinel-3 tiene un sensor óptico multiespectral, pero también tiene un sensor térmico. Y, por ejemplo, el Sentinel-5, que tiene un sensor óptico, pero pensado más para la monitorización de la calidad del aire. Bien, como os decía, estas jornadas han sido posibles gracias al proyecto Coordinet. El proyecto Coordinet es un proyecto en el que participan diferentes Copernicus Relays, diferentes enlaces de Copernicus. Estos enlaces de Copernicus al final tienen una misión como subrayo ahí, garantizar que las necesidades de los usuarios se integran en el programa, es decir, que da respuesta a la preocupación de bien de ciudadanos o bien de administraciones o industrias en cuanto al acceso a los datos y la información que puede tener disponible Copernicus. Y al final, un objetivo que se cumple en el caso del desarrollo de Forecast, en nuestro caso, pues es el apoyar el desarrollo de aplicaciones innovadoras y nuevos modelos de negocio basados en la opción de contar con los datos de Copernicus. Bien, por mi parte no hay mucho más, simplemente dejo aquí estas ideas porque me gustaría que durante toda la jornada, pues, y sobre todo en el debate final, pues veamos cómo estos conceptos de datos abiertos, industrias forestales, Copernicus, innovación, futuro, cómo todo ello se puede mezclar para conseguir pues los objetivos que tiene Copernicus, los objetivos a partir de los Copernicus Relays y ver cómo en las industrias forestales se está trabajando. Por lo tanto, volviendo al programa, ahora mismo, dentro de un momento, daré paso a mi compañero Fernando Pérez para hablar de la monitorización de cambios, pero antes os vamos a poner un pequeño vídeo en el que se muestra un pequeño vídeo de resumen de Forecast. Ahora vamos a ver el vídeo y después daré paso a los siguientes ponentes. Así que, por lo tanto, podemos ir viendo el vídeo de Forecast y después seguimos.
Muy bien, pues nada, después de ver este pequeño vídeo, vamos a seguir con la jornada. Por lo tanto, voy a dar paso a mi compañero Fernando Pérez, que os va a hacer una pequeña charla sobre algunos aspectos concretos de Forecast, para lo que tiene alrededor de unos 20 minutos. Por lo tanto, Fernando, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Buenos días a todos. Quisiera en primer lugar saludar a todos los inscritos que están siguiendo este webinar y sobre todo saludar y agradecer la participación de los ponentes que después intervendrán en el debate. Estoy seguro surgirán ideas, curiosidades o incluso necesidades que aportarán líneas de mejora a la utilización de datos remotos en la gestión forestal. Este es el tercer webinar que realizamos con temática de aplicación de datos remotos en la gestión forestal, en la que estamos presentando esta aplicación Forecast. Forecast es una aplicación web que aglutina diversos servicios que se pueden clasificar, como se ve ahí a la derecha, en inventario tradicional, en el que un usuario sube datos de sus parcelas, y Forecast, con todos los procesos automatizados, le devuelve los resultados. Le devuelven los resultados dendrométricos, taxométricos y diversas estadísticas. Después está el servicio de LIDAR, que a su vez se puede dividir en inventario con datos, en los cuales, aparte de la información LIDAR, se aporta información de parcelas y se hace modelización al vuelo. Después, Rafael Alonso hablará más pormenorizado en su presentación. E inventario sin datos, que ya utiliza modelos preestablecidos. Está la parte del servicio de satélite y LIDAR, donde se encuentra el proceso de satélite y monitorización de cambios, que es el principal tópico de mi presentación. Y, por último, el de simulaciones forestales, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. En esta presentación primero explicaré el servicio de monitorización de cambios y seguidamente pasaré a explicar la utilización e incorporación de vuelos LIDAR ad hoc en Forecast. Vamos con el servicio de monitorización de cambios. Este servicio de monitorización de cambios surge de la necesidad de detectar las posibles perturbaciones o cambios que se pueden dar o pueden aparecer en nuestro monte con el paso del tiempo. Esta es una información sustancial para un gestor para tomar decisiones con datos actualizados. Existen muchas metodologías, numerosas fuentes de datos disponibles para realizar una monitorización de cambios posibles, ¿no? En este caso, nosotros hemos basado nuestro servicio de monitorización de cambios en los datos abiertos que provee el programa Copernicus, más en particular de los datos satelitales de Sentinel-2A y 2B. La combinación de estos dos satélites da una frecuencia de paso de 5 días, lo que supone una frecuencia bastante aceptable para la monitorización de cambios a nivel forestal. Además de unas buenas resoluciones, que pueden ser, dependiendo de las bandas, como podéis ver en la tabla, de 60, 20, incluso llegando a 10 metros de resolución. Estas numerosas bandas dan mucho juego a la hora de poder utilizar y calcular numerosos índices. Voy a tratar de explicar de manera muy sencilla cómo funciona la metodología que utilizamos para monitorizar cambios. Una vez descargado una serie temporal de escenas de datos Sentinel-2, se extraen los datos de las bandas y se calculan con ellos los índices, sobre todo aquellos que pueden denotar una sensibilidad en cambios en la vegetación. Por lo más general o el más utilizado es el NDVI, pero existen numerosos índices que pueden ser implementados, como el SABI, el GNDVI, el CIGRIN, entre otros, hay infinidad de ellos. En la representación de la diapositiva
se muestran unos hipotéticos valores en una fila de datos, ¿no?, de NDVI de un conjunto de árboles, ¿no? En estos valores, en este caso, los valores denotan una cubierta vegetal completa. Podéis ver que cuando aplico un cambio en la masa, estos valores van a cambiar. Cambios que pueden ser, por ejemplo, una corta, en el cual detectamos que esta parte de la derecha los valores de NDVI han bajado, o incluso perturbaciones como puede ser un incendio en el cual el NDVI se comporta de la misma manera. Sin embargo, aunque este análisis parezca sencillo, esta metodología tiene ciertas debilidades debido a la naturaleza de los datos utilizados y entre estas debilidades es que son muy sensibles a factores climatológicos. Véase, por ejemplo, en el caso de nubosidad, en los cuales, aunque podemos obtener unos datos de NDVI o otros indicadores, estos datos pueden ser anómalos, ¿no? La detección de nubes en las escenas Sentinel es algo que llevamos trabajando tiempo en Fora, tratando de implementar metodologías de Machine Learning en su detección para no utilizar esas partes de escenas que pueden llevar a errores, ¿no? Lo mismo pasa con la niebla. La niebla es mucho más difícil de detectar, pero al igual que las nubes, este factor climatológico puede afectar a valores de NDVI y a otros índices, ¿no? Por lo que es conveniente tratar de detectar para no utilizar estos datos en el análisis. En el anterior webinar, Paco Rodríguez dedicó su presentación a mostrar esto, por lo que podéis verlo en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se implementa esta metodología dentro de Forecast? El objetivo principal de Forecast es facilitar y simplificar el uso de aplicación de metodologías muy complejas. La complejidad en este servicio radica en la gran cantidad de información disponible y que además se actualiza periódicamente. Mencionábamos antes la frecuencia de 5 días. Cada 5 días tenemos datos disponibles, ¿no? En este caso, Forecast tiene automatizada la descarga cada vez que están nuevas escenas disponibles. Se descargan, se registran en una base de datos que posteriormente son utilizados de manera rápida y ágil. Para que os hagáis una idea de la magnitud de datos que se utiliza en este servicio, actualmente Forecast tiene en su base de datos más de 46.700 escenas de toda la península ibérica, incluidas Islas Canarias y Baleares. Cuando un usuario entra en Forecast y sube su AOI, su shape, su polígono en el que quiere hacer una detección o monitorización de cambios, Forecast primero interseca las escenas y procede al cálculo de índices y todas las estadísticas por rodal. Vamos después a ver un ejemplo. Actualmente estamos integrando todos los procesos de Machine Learning para detección de nubes y niebla, así como la creación de escenas trimestrales, de los cuales también habló Paco en el anterior webinar, para mejorar la monitorización y el actual servicio de alertas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es el visor de Forecast, una vez lanzado el servicio. Este es ya un resultado. Muestro esto porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Podéis ver en este área cómo si paso de una diapositiva a otra, esto es de un periodo de una escena a otra, se puede observar a simple vista que se ha ejecutado una corta. Estoy pasando para adelante y ahora volvemos para atrás. Se ve perfectamente que se está cortando y cómo se está cortando, ¿no? Qué dirección lleva el corte. En el servicio de monitorización de cambio también se puede obtener una gráfica, que es el timeline de cómo evoluciona el NDVI, en este caso, a lo largo del tiempo.
Hay que diferenciar desde el primer periodo hasta mediados del 2017, que es donde solo estaba el Sentinel-2A, que las gráficas son mucho más suavizadas porque hay menos datos, y a partir de mediados del 2017 ya empieza a haber muchos más datos, ya que tenemos 2 satélites orbitando. En este caso, nosotros marcamos en verde aquello que el sistema no aprecia un cambio, ¿no?, en la tendencia del NDVI. Y después marcamos en naranja aquel aviso que puede ser leve o podemos dar un toque de atención, y en rojo cuando detectamos que sí es posible que pueda haber un cambio notable. Ver esta gráfica, si eres el gestor del monte, te puedes hacer una idea de los cambios. Incluso si conoces bien el monte, puedes llegar a interpretar dónde ha habido cortas, etcétera. Pero quizás el objetivo, ¿no?, de la alerta de cambios es avisar en el tiempo presente. Esto es mucho más complicado, ya que es necesario analizar información ya no solo a posteriori, sino simular cuál es el posible dato en un futuro y ver si el dato que estamos obteniendo en el presente se marca dentro de lo normal o no. Nosotros en este caso damos, cada vez que hay información nueva, enviamos un email en el cual damos los datos de cada rodal, los datos del último rodal de todos los índices, con su comparación de los 5 periodos anteriores. Después, a mayores en el email, se establecen los últimos 5 periodos, los datos que se han obtenido en 5 periodos, y las medias, quiero recordar, las medias mensuales de cada rodal en los últimos 6 meses. Después, si tenemos un poco más de tiempo, podemos acceder a la aplicación y verlo. En esta segunda parte de mi presentación voy a hablar de la utilización de vuelos LiDAR ad hoc. Es un cambio, ¿no? Esto es la primera parte iba sobre satélite, esta última parte va sobre vuelos LiDAR. Forecast trabaja de la siguiente manera. Cuando un usuario quiere subir o hacer una tarea de inventario con o sin datos, lo primero que se le pide es un área, una región, un polígono, un shape de estratos y un shape de rodales. Lo que hace Forecast de manera automatizada es ver qué información LiDAR está registrada en el sistema y posteriormente realiza el inventario. En este caso se pueden dar varios escenarios. El primero y más ideal es que haya más de un vuelo disponible. Por ejemplo, el caso de que haya pues vuelos de PNOA 1 y vuelos de PNOA 2, aunque hay una frecuencia de 6 años entre ellos, ¿no? En este caso, Forecast incluso llegaría a calcular crecimientos dando los resultados del inventario en el tiempo presente y simulados a 5 años en el futuro. Otro de los escenarios es que solo haya un vuelo, que es probable, ¿no? En España, por ejemplo, en sitios donde aún no haya cobertura de segundo PNOA. En este caso, Forecast lo que hace es dar el resultado del inventario a fecha de los datos de campo, si son subidos, o a fecha del inventario, de la fecha de vuelo, en el caso de que sea inventario sin datos. Y el tercer escenario, y el peor de todos, es que no haya datos disponibles, ¿no? Es por eso que Forecast abre la oportunidad de incorporar vuelos ad hoc.
En este caso, cualquier proveedor de vuelos volaría la región que desea inventariar, haciendo el levantamiento de datos LIDAR, en los cuales se recogen los datos, tipo LAS, etcétera, datos en bruto, se suben a la nube de Forecast. Nosotros tenemos ya todos los procesos automatizados para analizar la información, partirla si es necesaria, etcétera. Y el resultado de este registro y también guardado de información en base de datos, este vuelo ya estaría disponible para incorporarlo en el visor de Forecast y ya se podría hacer todo el inventario. Como creo que tengo un poco de tiempo, voy a entrar un momento en la aplicación y vamos a poder ver todo lo que he explicado en diapositivas. Vamos a poder verlo en el visor de Forecast, ¿no? Voy a elegir, por ejemplo, este es el visor, este área. Aquí podemos seleccionar el basemap que queremos, de satélite o OpenStreetMap. Y, por ejemplo, aquí se pueden seleccionar las fechas de todas las escenas analizadas. Estáis viendo que hay muchas fechas para poder elegir y siempre se analiza la última, ¿no?, que está disponible. O sea, siempre se analiza, siempre tenemos los datos actualizados, ¿no? Voy a elegir este indicador NDVI. Podéis ver que puedo cambiar la transparencia para facilitarme el visionado de datos. Y en este caso, como estoy en detección de cambios, si pulso en cualquiera de estos rodales, me genera la gráfica de la evolución de ese indicador a lo largo del tiempo. En este caso, el email que os he enseñado fue el aviso para cada uno de estos rodales cuando Forecast ha recibido la última información satelital. Aquí arriba podéis filtrar por servicio. Podemos entrar un momento también en procesado satélite. En este caso sería exactamente igual que el anterior. Incluso se pueden hacer comparativas por diferentes vuelos, ¿no? Esto es la parte quizá más visual de Forecast, en el cual podemos diferenciar dos fechas diferentes para cada uno de los indicadores dados. Y aparte del visor, es posible descargar toda la información de todos los indicadores calculados de todas las escenas en GeoTIFF, para que, aparte de que se puedan observar, el usuario pueda descargar y trabajar con los datos. Por mi parte ya he finalizado mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Creo que pone en relieve lo que se buscaba precisamente con datos de Copernicus, de dar soluciones innovadoras para el sector. En este caso, creo que la monitorización de cambios y la alerta de cambios, en este caso para la industria forestal, creo que puede ser una herramienta buenísima. Y bueno, espero que luego durante el debate pues también podamos hablar un poco más de ello, pero vamos, creo que es un aspecto muy interesante precisamente para la industria forestal. Bien, seguimos con la jornada, vamos de momento bastante bien de tiempo, entonces ahora mismo es el turno de Rafa Alonso. Rafa Alonso es director de operaciones en Fora y os va a hacer también una pequeña demo, un pequeño ejemplo de uso de algunos casos de Forecast también, precisamente para comprobar el uso de datos abiertos y de datos remotos para la gestión forestal. Así que cuando quieras, Rafa, adelante. Muchas gracias, Íñigo. Muy buenos días a todos. Quiero unirme a los agradecimientos de Fernando
para todos los inscritos que os habéis apuntado a esta tercera y última jornada de datos abiertos de Fora con el patrocinio de Coordinet. Y, por supuesto, también agradecer muy cordialmente a los ponentes que se han prestado tan amablemente a participar en estas jornadas, en las dos anteriores, y, por supuesto, a los que nos acompañan hoy. Además, no quiero olvidarme de agradecer especialmente y personalmente a todo el equipo de Fora por haber hecho posible estas jornadas y por haber hecho posible, con trabajo muy duro, que Forecast exista y que esté funcionando. Hoy no estoy solo ante el peligro a la hora de hacer de agente publicitario, del hombre Coca-Cola. Esta vez Fernando también me ha apoyado, como habéis visto en la presentación anterior, porque estamos hablando de nuestra herramienta. Forecast, aunque ya lo ha explicado un poco Fernando, es una aplicación web o una plataforma, si queréis, que está especialmente diseñada para procesar datos desde un punto de vista dinámico, para proveer de información sólida y robusta en la gestión forestal. Nuestro objetivo cuando empezamos a diseñar Forecast es que fuera lo más exhaustiva posible y que hiciera la vida fácil, por así decirlo, a los gestores. Sabemos que se tarda mucho tiempo, se invierte mucho esfuerzo en medir el bosque cuando es una condición sine qua non para lo verdaderamente importante, que es tomar decisiones silvícolas basadas en buenos datos y ejecutar estas decisiones silvícolas. Por lo tanto, nuestro ánimo es que Forecast ahorre tiempo y, por lo tanto, costes a la hora de medir el bosque, en el sentido amplio, y para poder reservar recursos a la hora de tomar decisiones y ejecutarlas. Tengo esta pequeña presentación introductoria de la plataforma para que no se haga tan árido verme a mí todo el rato. Forecast, como digo, está apoyada en perdonad que no consigo encontrar dónde está la presentación aquí, perdonad. Está apoyada en seis atributos que la hacen particularmente útil según nuestra opinión, que son agilidad, versatilidad, multiprecisión, multiescala, multitemporal y el coste. ¿Por qué es ágil? Pues fundamentalmente porque no depende de la calidad de la conexión del usuario, no depende de lo potente que sea su ordenador, no depende de si ese día la red va mal, sino que depende de nuestros servidores. Fora tiene una serie de servidores dedicados exclusivamente a la aplicación, con lo cual la única razón por la que podría demorarse un proceso sería porque hubiera cola, por así decirlo, lo cual nos agradaría, pero trataríamos de que esto no ocurriera, obviamente. Por otro lado, también es muy versátil. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado, además de incorporar todas las ecuaciones existentes en la literatura, pues de ecuaciones de perfil, de altura-edad, de altura-diámetro, para los 60 táxones forestales más relevantes de nuestro territorio, además hemos desarrollado ecuaciones altura-diámetro propias, más de 4.000 ecuaciones, para distintas combinaciones de especie, forma principal de masa, composición específica, puras o mixtas, y además segmentados por regiones de procedencia, o bueno, algo parecido a las regiones de procedencia, ya que obviamente también incluimos masas repobladas que no tienen su representación en las regiones de procedencia conocidas por todos nosotros. ¿De acuerdo? Además, se proveen datos de ecuaciones para calcular biomasa, para los modelos de crecimiento, tanto de masa como de árbol individual, cuando existen, y en último caso siempre están disponibles dentro del sistema las tarifas y las supertarifas del Inventario Forestal Nacional. Por último, también es versátil no solo por los datos dendroidasométricos, sino porque, como ya nos ha explicado antes Fernando, admite tanto datos libres de sensores remotos, de Sentinel, de PNOA, etcétera, como los adquiridos ad hoc que acabamos de ver. ¿Por qué tiene multiprecisión? Esto es especialmente relevante, aunque también lo mencionó Fernando antes, porque de esta manera nos tratamos de adaptar a los objetivos, a los requerimientos del usuario. Es decir, puede haber usuarios que estén buscando simplemente un cálculo grosero, una idea del orden de magnitud de lo que hay en su bosque, mientras que puede haber otros que necesitan una precisión muy elevada para hacer cortas, para el seguimiento que desea hacer. De esta manera, ¿cómo lo hemos estructurado?
pues permitimos que el usuario utilice ecuaciones que ya existen en el sistema. De esa manera, el procesado no depende de que el usuario nos proporcione datos de campo con el coste que esto supone, sino que basta aunque nos diga cuál es su zona, cuál es su área de interés, su monte. Otra manera de aumentar, incorporar un poquito más de precisión sin un coste añadido muy elevado es calibrar estos modelos. Es decir, el usuario nos dice dónde quiere hacer su análisis, nosotros evaluamos con qué ecuaciones contamos para esa zona, especie, forma principal de masa, etcétera, y le proporcionamos un diseño de muestreo mínimo, o mínimo en el sentido de lo mínimo necesario, para que podamos calibrar esas ecuaciones para su monte en concreto. Y por último, existe el método, lo deseable, por así decirlo, que es que el usuario pueda proporcionarnos datos tomados específicamente en su monte. Nosotros, obviamente, le proporcionamos el diseño del muestreo, es decir, dónde es óptimo que tome esos datos, y una vez que nos pasa esos datos también por la plataforma, el sistema le calcularía la estimación o el pronóstico de las variables dasométricas de interés en su monte con sus propias ecuaciones. Luego haremos una demo de esto. Además, como también mencionaba al principio, tiene el ánimo de ser una herramienta multiescala. Esto está totalmente vinculado al hecho, a lo que mencionaba antes y que también explicó Fernando, de que se permite tanto vuelos como imágenes satelitales de gran escala, como puede ser PNOAA, Sentinel, etcétera, como incorporar datos tomados ad hoc, tomados exclusivamente para una zona en concreto. De esta manera, al poder incorporarse todo de manera muy sencilla, es decir, cuando un usuario incorpora una serie de vuelos o un vuelo para la zona de interés, como nos ha explicado antes en la presentación anterior, queda incorporado en el sistema y puede compararse con si existen vuelos del PNOAA, puede utilizarse de manera conjunta con información de Sentinel, etcétera, etcétera. Esto lo hace especialmente versátil. Por último, o penúltimo mejor dicho, y este es un aspecto particularmente relevante bajo mi punto de vista, es que Forecast está diseñado especialmente con el objetivo particular de que sea multitemporal, es decir, de analizar el bosque desde una perspectiva dinámica. Está especialmente diseñado para estimar crecimientos, para estimar calidad de estación y para identificar perturbaciones. Hemos visto que con el sistema de alertas de Forecast de detección de cambios utilizamos satélite para detectar en tiempo real y también en histórico hacia atrás en el tiempo dónde ha habido o dónde es probable que haya habido perturbaciones del tipo que sea. Pero es que además, en cuanto haya más de un vuelo LIDAR en una zona de interés, el sistema también es capaz de predecir la probabilidad, o por lo menos pronosticar dónde hay alta probabilidad de que haya habido perturbaciones. Esta vez no en tiempo real, ya que los vuelos LIDAR todos sabemos que son mucho más costosos y no tenemos esa precisión, esa resolución temporal tan alta como tenemos con la información satelital. ¿Esto en qué redunda al final? Que, como decía al principio, este es el objetivo último, es reducir los costes. Es decir, si conseguimos que el tiempo y el dinero, los recursos que necesitamos invertir para medir con precisión, siempre con precisión, el bosque, si esos recursos se reducen, podemos dedicar, todos sabemos que en el mundo forestal los recursos financieros no son siempre elevados, dedicarlos a pensar qué hacer en el monte, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y aplicarlo, y de esa manera llevar a cabo el que creemos que es uno de los asuntos clave de nuestra profesión, que es extraer de una manera sostenible los recursos que tan generosamente los bosques nos ofrecen de una manera equilibrada, sin poner en perjuicio la masa, etcétera. Ahora voy a pasar a presentaros una pequeña demo, como nos ha enseñado antes Fernando, pero voy a fijarme en otros aspectos que él no ha mencionado. A ver dónde tengo. Aquí. Vale. Ya estáis viendo un explorador típico de la web. Para ir a la herramienta basta simplemente con teclear esta dirección que estáis viendo, forecast.fora.es.
Vamos a ella, aparecerá esta landing, esta página de bienvenida. Una vez que tenemos nuestro usuario ya registrado, que se puede hacer aquí en registrar demo, yo voy a utilizar uno que ya tengo, vas a clicar aquí para acceder con nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. El objetivo de esta demostración es básicamente que veáis la sencillez de uso que tiene y explicaros todos los servicios que proporciona. Como antes adelantaba Fernando Pérez, Forecast proporciona 4 tipos de servicios. Uno es el inventario tradicional, procesado de parcelas, ahora lo veremos rápidamente, pero con un poquito más de detalle. El procesado de inventario LIDAR, el procesado de datos satelitales y de datos LIDAR, pero sin el objetivo concreto de calcular variables dasométricas. Y por último, simulaciones forestales, que está en fase beta. El inventario tradicional, a su vez, contamos con cuatro tipos de posibilidades que creemos que cubre la inmensa mayoría de las alternativas o las opciones que solemos encontrarnos en nuestro trabajo diario. Uno es el inventario angular, típico, con relascopio, con dendroflexómetro. El procesado de parcelas individuales, sean circulares o no, que esto es quizás lo más habitual. El procesado de datos tomados por clases diamétricas, generalmente está enfocado, aunque no es exclusivo, se puede utilizar en cualquier otra situación, está especialmente enfocado a inventarios pie a pie. Y por último, cuando se hacen señalamientos. Voy a hacer un ejemplo en directo de cómo se haría un inventario tradicional con parcelas individuales, circulares. El procedimiento sería tan sencillo como clicar aquí arriba a la izquierda donde pone añade un nuevo proyecto. Se pone un nombre. Ponemos jornada, por ejemplo. Y vamos, en este caso, a parcelas individuales, ¿de acuerdo? Si queremos que no sean parcelas circulares, clicaríamos aquí. La única diferencia es que habría que subir un shape con la forma de las parcelas. Está pensado para cuando se quieren hacer parcelas de investigación o rodales completos, etcétera, pero lo habitual es parcelas circulares en el caso de inventario. Y aquí lo único que hay que añadir es un archivo CSV o bien arrastrar desde nuestra Excel habitual datos de parcela y datos de árbol. ¿Cómo hacemos esto? El único requisito aquí, el único punto, por así decirlo, es que tenemos que proporcionarle a Forecast los datos de una manera que él nos entienda, por así decirlo. La manera es bastante sencilla, pero hay que ceñirnos a lo que necesita Forecast. Los datos de parcela tienen que incorporarse con esta estructura, ¿vale? Es imprescindible que haya una columna que tenga el identificador de parcela, lógicamente, puede ser una cadena de texto, puede ser números. Hay que incluir las coordenadas del centro de la parcela siempre. Esto es transversal para toda la herramienta Forecast. Tienen que estar las coordenadas en VGS 84, en coordenadas geográficas, longitud y latitud. Hay que incluir la superficie, esto es obligatorio, pero luego la edad, si está y la podemos incluir, pues se podrán calcular índices de sitio, pero si no está no pasa nada. Y la altura dominante, si no proporcionamos las alturas en los árboles para poder calcularla, habrá que incluirla aquí. Y por último, sí que hay que incluir el año y el mes en que se cogieron los datos y el estrato, que no es otra cosa que la especie, el código del IFN de la especie principal de nuestra parcela. De todas maneras, el sistema luego al final calcula porcentajes por especies, eso no es problema. Y además, por supuesto, hay que incluir los datos de árbol, como es natural. Es una tabla muy sencilla con estas 5 columnas en la que aparecerá el identificador de parcela, que obviamente tiene que ser coherente con lo que aparece en el archivo, en la tabla de parcelas, lógico. Un identificador de árbol que basta con que sean inequívoco dentro de cada parcela, da igual el valor que se ponga aquí realmente. La especie a la que pertenece cada árbol con el código IFN y luego, por supuesto, su diámetro en centímetros y las alturas que hayamos podido tomar en metros, ¿de acuerdo? La forma de cargarlo al sistema es tan sencillo como arrastrar, seleccionar toda nuestra tabla y arrastramos, en este caso, a los árboles que está aquí abajo y en el caso de las parcelas, pues las de parcelas. Se sube aquí. Damos a siguiente y aquí tenemos las diversas opciones disponibles. Sobre las alturas tenemos o todas las alturas si hemos medido todas las alturas o si tenemos en este caso las alturas según Assmann que las hemos cargado porque lo teníamos calculado para nuestra parcela. Podemos utilizar las ecuaciones de cubicación que existen en Forecast, que insisto que son todas las que existen en la literatura, o por lo menos todas las que espero que está el 99% de las que existen en la literatura sobre las especies españolas. Por último, si queremos utilizar ecuaciones que sean exclusivas de masas naturales o de repobladas, o nos da igual. Y también ocurre con las alturas de diámetro. Como dije, tenemos más de 4.000 ecuaciones de altura-diámetro
hechas por nosotros, particularmente para todas esas especies, esos 60 táxones, pero además hemos incorporado las ecuaciones altura-diámetro generalizadas existentes en la literatura para aquellas especies para las que se han calculado. Se puede utilizar sí o no, es la elección del usuario. Aquí ponemos nuestro diámetro mínimo inventariable, en este caso, por ejemplo, 7,5. Una vez que hemos clicado aquí, basta con clicar que estamos de acuerdo con la política de privacidad y basta con subir archivos. Ya estaría enviado y a los pocos segundos, espero, nos aparecería aquí arriba que está listo para pagar. Ya está, lo tenemos aquí. Realizamos el pago. Y si volvemos al inventario tradicional ya vemos que está procesando. ¿De acuerdo? Esta forma de trabajar es común a todo el servicio de inventario tradicional. Se va a quedar realizando, tardará bastante poco. Enseguida lo veremos aquí a la derecha que aparece que ha terminado. Pero voy a pasar al inventario LIDAR, como ya adelantó. Ups, algo ha pasado aquí. Me ha echado por alguna razón que desconozco. Tengo hoy mala conexión, he de pediros disculpas. Ya ha terminado. Veis que está aquí arriba a la derecha el indicador de que ya ha terminado el resultado anterior. Ha sido muy rápido. En el caso de inventario LIDAR, como avanzaba antes, tenemos tres opciones. Inventario sin datos, en el que solamente utilizaremos ecuaciones ya disponibles en el sistema, y ecuaciones con datos. El tercer servicio, que es inventario con calibración, aún está en desarrollo. No queremos mostrarlo porque es altamente probable que falle. Voy a hacer un ejemplo para que veáis también lo sencillo que es de cómo sería un inventario LIDAR con datos. Y os enseño, aunque esto tarda más, no mucho, pero tardará igual 10-15 minutos y me voy de tiempo, obviamente. Voy a enseñaros cómo se haría, y este mismo que voy a lanzar lo tengo ya hecho de ayer, hace días, y puedo enseñaros los resultados. ¿Qué hay que subir aquí? Pues un shape en el que estén definidos cuáles son los estratos, como avanzaba antes, como explicaba en el inventario tradicional, según los códigos de especie de la especie principal, según el inventario forestal nacional, en nuestro monte. Si tenemos pinar de silvestre y pinar de pinastre, pues ahora tendrá que haber unos códigos con el 21 y otros polígonos con el código 25. Subimos, en este caso, los estratos. Hay que subirlo los 4 archivos mínimos que necesita un shape para ser entendible por separado. Esto es por razones de seguridad. No queremos permitir que se suban archivos comprimidos porque son fuentes de virus y de maldades. Y asimismo, si queremos calcular las existencias por unidades de inventario o la unidad dasocrática que deseemos, hay que subir el shape de rodales. Aunque se llame de rodales, insisto en que puede ser cualquier unidad inventarial, dasocrática, etcétera, que deseemos. Subimos los 4. Seleccionamos el tamaño de celda que queremos el inventario. Hay estas 3 opciones. Y en este caso, como es con datos de campo, nos va a pedir que le digamos dónde tenemos esos datos procesados en Forecast. En este caso, se corresponden con esto, es el que he lanzado antes, lo que pasa que no le puse este nombre, le puse jornada, pero eran los mismos datos. Con estos datos ya podemos, ya están disponibles de la manera en que Forecast puede hacer el inventario al vuelo. Damos a la política de privacidad y lo subimos. Y ya estaría, el sistema ya está funcionando. ¿Vale? Veis que aparece aquí enviar, le he dado 2 veces. He sido impaciente y le he dado 2 veces. Se pondría a funcionar, nos pide que realicemos el pago, ya lo está haciendo. Insisto, ya veis que está pendiente de procesado porque está a la cola. Os voy a enseñar cuál sería el resultado muy rápidamente. Nos devolvería, en primer lugar, unos modelos ajustados, que los habrá ajustado al vuelo para todas las variables disponibles según la información que le hayamos proporcionado. En este caso, área basimétrica, altura dominante, lo veis aquí, diámetro medio cuadrático, y todas las ecuaciones LIDAR que ha ajustado con los datos que le hemos proporcionado para nuestra zona, para nuestro monte. Asimismo, por supuesto, un análisis gráfico de los resultados de nuestros modelos. Está abriéndolo, aquí está, análisis gráfico, así como una bondad del ajuste. Todo esto lo hace
lo está haciendo ahora mismo y lo tendrá listo en unos minutos para nuestras parcelas. Por último, aunque ha hablado bastante de ello Fernando, no quiero terminar sin explicaros los 4 servicios que están disponibles dentro del servicio general de satélite y LIDAR. El detector de cambios y el procesado de satélite ya se ha explicado en la presentación anterior, no voy a abundar en ello, pero quiero poner también el acento aquí sobre el procesado de LIDAR, que se puede hacer en dos formatos diferentes. Uno es cuando nosotros proporcionamos, el usuario proporciona un área de interés y en ese área se calcularán, se procesarán tanto los modelos digitales del terreno, pendientes, orientaciones, como el modelo de altura de vegetación y métricas LIDAR a la resolución que nosotros le solicitemos, 10, 20 o 25 metros. Además, también permite procesar esas métricas LIDAR no en un área de interés, sino en una serie de parcelas que nosotros le proporcionemos con la forma que deseemos. Y ya para terminar, solamente indicaros que la forma de funcionar es exactamente la que habéis visto en el caso del inventario LIDAR. Se sube, se elige el servicio, en este caso, por ejemplo, procesado MDT tal, y aquí se sube el shape con siempre en coordenadas VGS84 y se suben el archivo con nuestros rodales. Se elige la resolución y ya estaría para lanzar. Y con esto creo que estoy justo en tiempo, así que creo que he dado un repaso razonablemente rápido, pero razonablemente entendible de todos los servicios que puede proporcionar Forecast. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafa, por este resumen de algunas de las aplicaciones que tiene Forecast, más allá de lo que había presentado Fernando, pues que podamos ver diferentes aplicaciones que tiene Forecast, pensando principalmente en el día de hoy en la industria forestal. Bien, después de las presentaciones, vamos a pasar a lo que creemos que es seguramente lo más interesante de la jornada de hoy, que es el diálogo. Es el diálogo que tenemos preparado para el día de hoy. Contamos con un panel de expertos, de personas que creo que van a aportar muchísimo. Y voy a empezar a presentaros a las personas que van a participar. Voy a empezar por presentar al moderador de la jornada. El moderador será Juan Picos. Juan Picos es doctor ingeniero de montes, es profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Actualmente es también director de esta escuela. Y bueno, seguramente muchos de vosotros pues ya lo conocéis, ha sido director también de Monte Industria durante muchos años y bueno, muchísimas más cosas, pero bueno, es alguien que conoce muy bien el sector, que conoce muy bien la industria también, por eso creíamos oportuno que fuera el moderador de la jornada de hoy, porque además de moderar, creo que seguro que aporta muchísimas cosas muy interesantes a la jornada. Después de Juan, nos comienzo a presentar a los 3 ponentes de hoy. Comienzo por Teresa Silva. Teresa Silva es ingeniera forestal, tiene un maestrado en bioenergía y un MBA. Viene en representación de Navigator Company, compañía para la que trabaja desde 2007. Ha ido desarrollando diferentes trabajos dentro de Navigator, desde abastecimiento de madera, biomasa, gestión de producto y actualmente forma parte del equipo de innovación y desarrollo forestal. Y por lo tanto, dentro de ese departamento, pues está encargada pues de, digamos, todo lo relacionado con nuevas tecnologías y en ese sentido también pues con todo lo relacionado con sensores remotos, con satélite, con LIDAR, etcétera. Entonces, bueno, agradecerte, Teresa, tu presencia y además, en este caso, agradecerte especialmente porque a pesar de ser portuguesa va a hablar en castellano porque lo habla perfectamente, así que también es gracias por eso, porque así podemos
bueno, hacerlo en castellano como estaba pensado, pero de todas formas creo que todos más o menos entendemos un poquito de portuñol, por lo tanto no habrá ningún problema en todo caso. Gracias, Teresa. Pasamos a la siguiente persona. Lo iré comentando en orden de cómo los estáis viendo en pantalla. Paso a hablar a presentaros a Alejandro Oliveros. Alejandro Oliveros es ingeniero de montes y ahora actualmente es director de ordenación forestal en ENCE, Energía y Celulosa. Alejandro, dentro de ENCE, ha estado también pues involucrado en compras, en aprovechamientos, en selvicultura. Por lo tanto, tiene una amplísima visión y experiencia del sector. Ha estado trabajando en diferentes aspectos, diferentes sectores dentro de ENCE. Y sobre todo, yo creo que es importante aquí porque tiene una visión muy clara de esta cadena monte-industria, desde la ordenación forestal hasta la industria, y creo que en ese sentido pues seguro que aporta cosas muy, muy, muy interesantes. Y por último, tenemos a Esther Merlo. Esther Merlo es doctora en Ingeniería de Montes, tiene muchísimos años de experiencia trabajando en I+D, en centros de I+D. Actualmente es la directora de Madera Plus, una consultora de tecnología forestal que se dedica principalmente a la calidad de la madera, a la estimación de la calidad de la madera, y para ello pues también ha trabajado mucho con sensores remotos con el objetivo de dar solución o dar información necesaria para la industria. Porque la calidad de la madera, pues como os explicará ella también, pues es esencial para la industria, principalmente. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia hoy. Y nada más por mi parte. Juan, te dejo los mandos. Por favor, modera como estimes oportuno, participa lo que estimes oportuno, y también para todos. No os sentáis encorsetados de ninguna manera, que participad cuando lo creáis oportuno y que esto pueda ser un diálogo fluido. Así que, bueno, Rafa, Fernando y yo nos mantendremos aquí también por si en algún momento queremos o podemos participar. Pero bueno, básicamente lo importante es que Teresa, Alejandro y Esther pues sean los participantes junto con Juan. Así que, Juan, a partir de ahora, cuando quieras, haremos el debate, y cuando falte alrededor de un cuarto de hora, 10 minutos para acabar, es decir, dentro de unos 45 o 50 minutos, la idea es que podamos ir recibiendo las preguntas de la gente que está viéndolo en directo, y entonces, además de lo que salga en el diálogo, pues que podamos pues preguntar a los ponentes sobre lo que las personas que estén viendo la jornada pues necesiten saber. Así que nada más por mi parte. Juan, cuando quieras. Vamos allá. Empiezo agradeciendo que me hayáis invitado a participar o a moderar esta jornada o este diálogo. Agradezco las dos presentaciones que me han precedido, tanto la de Fernando como la de Rafa. La verdad es que es muy, muy satisfactorio ver la calidad de los productos y de los servicios que ya se están produciendo por parte de ese, ya no voy a llamarle sector emergente porque es un sector consolidado, pero es un sector que hace unos años no existía, ¿no? Esta empresa de servicios tecnológicos avanzados dentro de lo que sería el sector forestal que Fora representa, y algunas otras, y creo que es estas mismas jornadas y un poco lo que hemos visto en los últimos años es la consolidación de este subsector dentro del sector forestal. Antes siempre habíamos pensado en lo que es la industria, las empresas de servicios que en el fondo realizaban fundamentalmente obra, ¿no? Y algunos servicios técnicos más clásicos, pero ahora mismo hay un sector emergente del que también representa Esther, ¿no? Estas empresas que dan servicio y valor tecnológico añadido a lo que sería el trabajo tradicional del sector. Por lo tanto, me
me ha parecido la presentación, en este caso del producto Forecast, muy, muy interesante y además muy agradable de ver a dos personas que además ya conocía previamente a Fora, cualquiera de las dos, por caminos distintos, converger en un proyecto tan interesante, con lo cual me felicito por ello. Agradezco la presencia de los ponentes. De hecho, bueno, pues nos encontramos con dos perfiles distintos, ¿no? Dos de las más grandes industrias de la península ibérica forestales, como puede ser The Navigator Company y ENCE Energía y Celulosa, y una empresa más pequeña y en ese rango de esas empresas de servicios avanzados que he matizado, con lo cual intentaré dar juego a los dos perfiles porque entiendo que aunque haga una misma pregunta o la misma cuestión, las perspectivas pueden ser distintas. Yo un poco dentro de lo que sería esta responsabilidad que me han puesto así de moderadora y un poco para abrir el fuego, sí me gustaría, y la verdad es que bueno, creo que el orden es un poco indiferente, pero sí me gustaría escuchar tanto a Teresa como a Alejandro, un poco que nos hicieran una reflexión de cuál es el uso actual y sobre todo las expectativas que tendrían dentro de sus empresas correspondientes de este tema de datos remotos, ¿no? Y concretamente, que además tiene que ver con la jornada, datos remotos abiertos. Voy a dar un poco mi opinión respecto a todo el trabajo que ha estado desarrollando Copernicus, que a día de hoy yo creo que supone una de las infraestructuras a escala europea más importantes que tenemos. No se ha inaugurado cortando una cinta como si fuera una carretera o un aeropuerto, pero creo que a día de hoy todo el proyecto Copernicus está siendo capaz de generar un valor y un servicio bueno, en este caso a los europeos, pero en general incluso hasta más allá de las fronteras de la Unión Europea, muy, muy interesante. Entonces me gustaría un poco conocer pues cuál es la perspectiva, podemos empezar por Teresa y después de Alejandro, ¿no? ¿Qué uso están haciendo y sobre todo qué expectativa tienen en el futuro de estos datos remotos y datos remotos abiertos? Bueno, buenos días a todos. Gracias por el convite. Hablo un poco de castellano, pero perdona si alguna palabra o expresión no va completamente correcto. Bueno, me gustaría de empezar esta reflexión un poco encuadrando lo que es el universo de Navigator Company. Nosotros gestionamos en Portugal continental 23.000 hectáreas, 80.000 de eucalipto y las restantes de otras especies como alcornoques, pinos. Y bueno, por eso tenemos mi reflexión relativamente a la detección remota. Tiene dos perspectivas. Una es la gestión que nosotros hacemos de las fincas que están sobre nuestra gestión, nuestra propiedad. Y otra perspectiva es relativamente al suministro, el abastecimiento de madera de mercado de los otros propietarios privados y forestales que tienen un porcentaje muy importante en nuestro total abastecimiento de las fábricas. Y ahí también la información de datación remota, donde está el eucalipto, que es la madera que consumimos, donde están, qué cortes se hacen, la sustentabilidad de los cortes, las áreas que son rearborizadas o no, que siguen con la misma, para una nueva rotación, para entender un poco si hay alguna renovación de la foresta, ¿no? Y bueno, en esta perspectiva de abastecimiento de los propietarios privados, es importante también para nosotros esta gestión de detección remota, porque en Portugal tienes una dimensión distinta de la propiedad. Más al norte tienes propiedades muy pequeñas, menos de 1 hectárea, 0,5 hectáreas, y más al sur tienes un poco propiedades fincas mayores. Por eso la utilización de la información y la resolución
que nos dan estos datos abiertos, tiene también una diferencia de manipulación y de información que podemos extraer de la misma. Relativamente a la perspectiva de la gestión forestal que nosotros hacemos, bueno, los datos abiertos y la detección remota, claro que es de extremo interés, no solo para el inventario forestal y toda la rapidez que podemos obtener con estos métodos, con esta tecnología, pero también todo lo que sea la condición vegetativa de las fincas del bosque, relativamente que sea plagas, mapas de mortalidad que también hacemos cuando hacemos, por ejemplo, nuevas plantaciones, entender lo que sea el porcentaje de necesidad de recolocar plantas y por qué hay esa necesidad o qué condición podrá ser esa consecuencia. La creciente también edición de biomasa que hay en nuestro patrimonio y el consecuente riesgo de incendio, que es una preocupación, un riesgo bueno, muy severo y muy importante en nuestra gestión. Y bueno, eso solo para indicar algunos de los tópicos que pienso que esta tecnología de detección, sea con los datos LIDAR, sea a una escala menor con utilización de dron, nos permite realmente obtener datos con una calidad y una regularidad que es extremadamente importante para nosotros para cómo gestionar, prevenir y dónde actuar más rápidamente, cuáles son las áreas donde es más prioritario un control de vegetación o hacer un tratamiento contra una plaga, por ejemplo. Y por eso pienso que eso es una de las principales ventajas. Otra cosa que me gustaría de mencionar relativamente a la perspectiva de abastecimiento, que es la cadena de custodia y todo lo que sea la certificación, porque si tienes una identificación donde tienes áreas de corte en propietarios privados, o sea, la monitorización de cambios que Fernando Pérez nos ha hablado, puedes hacer un cruzamiento también donde te llega la madera y hacer una verificación, una traceabilidad en colaboración con los grupos de certificación, que existen varios en la ciudad, y también con los prestadores de servicios. Y por eso también es algo que te permite identificar y hacer esta traceabilidad y que es importante para confirmar esta cuestión de certificación. Solo para terminar esta primera ronda. Disculpa un segundito. A veces se oye un poco raro el auricular, hay algo de ruido. No sé si a lo mejor es porque no lo tienes bien puesto. Lo digo porque a veces entra un poquito así de ruido. No sé si ponerte los dos auriculares ayuda o acercarse un poco más el micrófono. Sí, bueno, quizá ahora mejor. Perfecto. Vale. ¿Mejor? Bueno. Disculpa, perfecto. Sí, mejor. Bueno, lo que hacemos hoy, cómo utilizamos esta información en esta tecnología. Bueno, tenemos algunas informaciones que vimos en la presentación de la plataforma. Tenemos utilización de datos LIDAR, esencialmente para modelos digitales de terreno, para inventario, pues ya lo hacemos, y también todo lo que sea de índices vegetativos, también para determinar
mortalidad entre nuestros bosques y la incidencia de plagas. Eso es esencialmente los tres productos que utilizamos en la detección remota actualmente. Muy bien. No sé si Alejandro también nos puede dar esa perspectiva desde su papel en ENCE. Sí, claro, encantado. Muy buenos días y muchas gracias. Pues nada, efectivamente, sin ánimo de ser muy exhaustivo, nosotros utilizamos, por supuesto, este tipo de información. Pienso que todavía tiene mucho margen de mejora y de aprovechamiento. Creo que cada vez nos ofrecen datos mejores. Los últimos años ha evolucionado mucho y creo que cada vez va a ser más importante. No solo a estos niveles, nosotros lo utilizamos actualmente mucho a nivel de inventario, sobre todo en el sur, que efectivamente tenemos esta diferente estructura en lo que nosotros gestionamos. Nosotros en el sur gestionamos más de 50.000 hectáreas, en el norte más de 12.000. Lógicamente la estructura es muy diferente. En el sur de España, en la zona de Huelva, las superficies son mucho mayores. Hablamos de más de 100 hectáreas normalmente, mientras que en el norte pues las superficies son mucho más pequeñas, como todo el mundo sabe, y hablamos de un minifundio pues bastante importante. Nuestro patrimonio tiene una superficie algo mayor que la media digamos, monte a monte, bastante mayor, de hecho, que la media de la propiedad, pero la aplicación de LIDAR a través de vuelos de avioneta, como se venía utilizando hasta ahora, ya se está desarrollando mucho más el tema de los drones, pues era mucho más aplicable en el sur. Y entonces en el sur tenemos mucho más desarrollo, mucho más inventario de LIDAR, ¿no? De nuestras propias masas, del crecimiento, la monitorización también de operaciones a través de satélite, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente diríamos que la parte interna se maneja, o sea, el tema de inventario tiene la aplicación fundamental con el LIDAR. En el norte estamos estudiando también la posibilidad de hacerlo a través de dron o mixto, dron y avioneta, porque hay algunas zonas donde sí compensaría un viaje de avioneta y otras donde hay que ir mucho más en plan quirúrgico. Y tomar ese tipo de mediciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tipo de mediciones y de toda esta información nos puede aportar mucho, efectivamente también a nivel de mercado, por una parte, ¿no? Y sobre todo yo diría a nivel de sector. A mí me interesa mucho y desde la perspectiva efectivamente de ordenación forestal de lo que estamos haciendo, que no es un papel tan técnico de ordenación, diríamos así, sino más bien de pensar, colaborar con todo el sector para la transformación del propio sector, ¿no? y del entorno que tenemos para hacerlo mucho más valioso, digamos así, que tenemos una capacidad mucho mayor de generar valor conjuntamente todo el sector, que es un sector muy interrelacionado y con muchas sinergias. Pues yo creo que es fundamental entender que estamos en un momento quizá de inflexión. Yo me preguntaba esta mañana si cualquier persona de los últimos años a nivel forestal pensaría también que estábamos en un momento de inflexión, porque realmente ha habido cambios importantes, ¿no? Pero yo diría que estamos en una situación, por una parte, donde viene la bioeconomía de forma muy fuerte y donde necesitamos en ese sentido una planificación estratégica de los recursos que es muy importante. Tenemos, por supuesto, todo el tema de la dinámica del cambio climático, que va a ser fundamental monitorizarlo a través de este tipo de información, especialmente la información libre y amplia, ¿no? que podemos obtener de este tipo de herramientas. Y por otra parte tenemos el grandísimo problema del abandono, ¿no? que cada vez, lógicamente, los propietarios van estando menos cerca del monte, más lejos directamente, ¿no? Y es muy importante que les podamos hacer llegar este tipo de información, porque yo creo que a través de este tipo de información ellos van a poder estar mucho más cerca de lo que es la gestión, mucho más interesados, mucho más conscientes, incluso poder ponerlo de una forma más profesional, si ellos no quieren gestionar directamente, ¿no? Que es bastante habitual. Entonces, bueno, aparte de eso, pues efectivamente sí lo utilizamos también, estamos trabajando con otras empresas y con otras organizaciones
para el tema de la monitorización sanitaria, que esto también es muy importante, ¿no? Y bueno, también a nivel de Copernicus, por destacar, que me parece muy interesante, yo recuerdo en los terribles incendios del año 2017, pues cómo la información de Copernicus nos permitía seguir día a día la evolución y además distinguir qué tipo de masas se habían quemado, ¿no? Con lo cual podíamos hacer ya una apreciación de cuál era el impacto sobre los diferentes tipos de masa, ¿no? Y salir al paso también con información contrastada y contrastable por cualquiera para que todo el mundo pudiera tener información transparente sobre los efectos y las consecuencias de los incendios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, ya digo, que es una información clave, es una información estratégica que cada vez va a ser mucho más utilizada por todo el sector que tiene mucho sentido seguir desarrollándola. Muy bien, muchas gracias. Voy ahora a preguntarle a Esther, desde su papel, de como hemos dicho, de esta proveedora de servicios tecnológicos avanzados, si este punto de inflexión que dice Alejandro y que también se percibe en las palabras de Teresa, es percibido por parte de vuestras empresas, ¿no? Empresas que habéis empezado, lleváis ya un historial desde el I+D hasta llegar a transformar ese I+D en ese servicio, ¿no? ¿Estáis percibiendo ese cambio o cómo es esa relación con la empresa? ¿Es la empresa suficientemente proactiva en pediros qué es lo que necesita, o está por ahora fiándose a decir tengo este problema, proponme cómo resolverlo? Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, antes de nada, agradecer a Fora que me hayan invitado para estar presente en estas jornadas. Agradecer a toda la gente que está escuchándonos por haberse inscrito. Y felicitar a Fora por esta herramienta Forecast, que creo que es fundamental y que es la prueba fehaciente de ese punto de inflexión, ¿no?, que apuntaba Alejandro. A ver, en nuestro caso, efectivamente, ese punto de inflexión sí que lo hemos percibido. Nosotros, como decía Íñigo al principio, somos una empresa especializada en predecir propiedades tecnológicas de la madera. Hasta hace unos años, hasta hace 3 años, esa predicción la hacíamos con mediciones directas, y la seguimos haciendo, ¿no?, con mediciones directas, con diversas tecnologías, haciendo las medidas directamente en campo, sobre árbol en pie o sobre troza. Desde hace aproximadamente 3 años nos empezamos a plantear la posibilidad del uso de estos datos remotos para hacer esas predicciones de las propiedades tecnológicas, ¿no? Y bueno, en estos últimos años hemos estado avanzando mucho en ese aspecto, y actualmente tenemos 2 modelos desarrollados para hacer predicciones de la densidad básica de la madera a partir de datos remotos, fundamentalmente datos de imágenes Sentinel-2, pero también apoyados en LIDAR y en variables climáticas y fisiográficas. Nosotros lo que hacemos es usar datos multitemporales de esas imágenes. Utilizamos directamente las imágenes de las bandas, pero también índices, los distintos índices que existen, una parte de ellos. Y sí que hacemos esa predicción. El modelo es un modelo, podemos decir, preliminar, pero la verdad es que nos está dando bastantes buenos resultados. Es un modelo que nos permite, se ha hecho sobre un muestreo de campo donde nosotros hemos recogido cores para hacer esas observaciones y mediciones de la densidad básica, y que después han sido correlacionados. Al final, es como en la agricultura, ¿no? En la agricultura ya se hace agricultura de precisión y se sabe con imágenes de satélite el grado de maduración de la uva, incluso el grado alcohólico, y en distintos otros cultivos. ¿Por qué no ir hacia eso mismo en la selvicultura, ¿no?, y hacer una selvicultura de precisión y poder hacer una aproximación de esas
esos rangos de variación que existen, que en el eucalipto, como vosotros sabéis, pues va desde menos de 400 a más de 600 kilos por metro cúbico, que a la hora de optimizar ese suministro y ese aprovechamiento en fábrica y asegurar un rendimiento estable, más o menos estable, yo creo que se presenta como una herramienta fundamental para hacer esas predicciones de suministro o elegir las zonas donde nos vamos a suministrar de esa madera. Para el desarrollo de esta herramienta hemos contado circunstancialmente tanto con Navigator como con ENCE. En el caso de Navigator, porque estaba dentro del proyecto europeo en el que se está desarrollando esta herramienta, y en el caso de ENCE, porque venimos colaborando con ellos desde hace ya muchos años. Y quiero decir que tanto unos como otros han mostrado ese interés y yo creo que avalan hacia una transparencia del mercado de la madera y una optimización y objetivización de esos parámetros que sí que son fundamentales a la hora del procesado. Muy bien, muchas gracias, Esther. Vamos a darle una pequeña vueltita de tuerca más a las preguntas, sobre todo para tanto ENCE como Navigator, ¿no? Y tiene que ver con una de las cosas que habéis planteado antes, cuando habláis del diferente tamaño de propiedad entre sur y norte de península ibérica, pues viene la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde consideráis que la resolución espacial que ahora mismo ya se provee a través de datos abiertos, en el caso de Copernicus, por ejemplo, o LIDAR PNOA, es suficiente? ¿O qué expectativa tendríais de mejora o de disminución de ampliación de esa resolución espacial y temporal sobre los datos remotos? Esa sería así una primera aproximación. Y lo siguiente, que tiene que ver con los datos abiertos, es cómo de cómodos estáis trabajando con datos abiertos y no con datos privativos que exclusivamente generéis vosotros y que, bueno, pues podrían ser también una ventaja competitiva respecto a otras empresas o contra otras instancias, ¿no? A ver, si podéis contestar en el orden que queráis. Si queréis, mantenemos el orden inicial y se lo damos a Teresa. Bueno, por la primera gestión, sí, la resolución, sí, queremos más, queremos un poco más porque, como has comentado, la diferencia de propiedad es significativa. Y, por ejemplo, eucalipto y la mayor productividad son las áreas en el norte litoral, en Portugal continental. Y ahí tienes propiedades más pequeñas. Por eso la resolución es un tema importante para nosotros, para obtener, claro, datos más precisos y con una capacidad de poder gestionar la información de una forma más exacta. Bueno, si me explico. Yo pienso que eso es hoy solo conseguimos con un coste, ¿no? O sea, los datos abiertos te permiten, tienen un límite y por eso si queremos algo más tenemos que pagarlo. Por eso ese es una barrera de entrada a la utilización de este tipo de información. Y yo pienso que también internamente tenemos que nos adaptar cada vez más y crear rutinas, sea con plataformas, sea con otro tipo de aplicaciones, para tornar la utilización de estos datos una dinámica y una rutina diaria. No es solamente un levantamiento o algo puntual. Yo pienso que ahí tenemos algún trabajo a desarrollar internamente en nuestra compañía. Pienso también que
Como Alejandro ha comentado, la cuestión de todo lo que sea la evolución y alteraciones climáticas, etcétera, es algo para nosotros y su impacto en la especie Eucalyptus es algo que estas herramientas y con la resolución actual sí, eso es muy importante, entender cómo evolucionan los bosques de eucaliptos y también cómo en Portugal nosotros no tenemos un lidar de toda la superficie como existe en España. Espero que en breve eso pueda ser disponibilizado. Pero no hay esa información de base que vosotros tienen y que os permite también, como Fernando y Rafael nos han mostrado, hacer un escenario basis y te permite calcular modelos de crecimiento y evoluciones de los bosques y eso, por eso tienes que como no tienes aquí esos datos, tienes que de alguna forma, si quieres obtener y tener esa perspectiva de futuro, efectivamente tienes que investir y hacer pienso que los datos son esenciales. Pero para nuestra perspectiva la resolución y más resolución es el camino y es necesario. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Venga, Alejandro, a bailar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Teresa, ¿no? Yo creo que es fundamental que haya cada vez mayor precisión, mayor resolución y mayor frecuencia, ¿no? Se puede utilizar de forma complementaria diferentes tipos de herramientas para ir actualizando inventarios, pero yo creo que la necesidad de información del territorio es cada vez más importante y más transversal. Yo creo que afecta desde el punto de vista público cada vez más sectores, ¿no? Y todos los temas hablábamos de cambio climático, tema sanitario o tema de riesgo de incendios, que afectan además de una forma muy global al sector, no solo al sector forestal, sino casi pues a la política territorial de un país, vamos, sin casi, lo hace, es así, es una necesidad. Cuestiones a lo mejor como nuevas necesidades que están apareciendo ahora con la directiva RED II, ¿no? Sobre el tema de la biomasa y la monitorización del CO2 en los suelos. Hay un montón de cuestiones que son muy importantes y que se deben abordar de una forma global y con datos libres, desde mi punto de vista, que luego, evidentemente, pues cada uno desde sus intereses irán aprovechando y profundizando en ellos de forma privada y que me parece lógicamente muy lícito hacerlo, ¿no? Yo creo que la cuestión, por ejemplo, como la que comentaba Esther hace unos instantes sobre la densidad de la madera, que para nosotros es un dato clave y que es un dato clave a nivel de sostenibilidad, es un dato clave a nivel de eficiencia, de utilización del terreno, a nivel de turno para el propietario también, pero es una producción muy específica, pues ya probablemente tendremos que ser las empresas las que vayamos tirando de esto. Luego quizá pues se pueda ir obteniendo de una forma muy competitiva, ¿no? Que yo creo que también es un empuje muy fuerte que da esta información pública, que cada vez realmente estamos teniendo más recursos e incluso los privados son más baratos porque también se apoyan en los públicos y bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Y como digo, si tenemos ante nosotros dos retos clave, la bioeconomía por una parte, ¿no? Y por tanto la obtención de un valor de sustitución a partir de productos agrarios como es la madera, en este caso, ¿no? Para sustituir combustibles fósiles, para sustituir otros elementos que se necesita mucha energía para fabricar, para sustituir elementos constructivos como el cemento y el acero, y tener unas consecuencias ambientales muy positivas, pues yo creo que esto es fundamental. Y, por supuesto, la cuestión otra vez del abandono, ¿no? Yo creo que toda la política, incluso, ya digo, de riesgos, ¿no? Saber qué zonas, cómo está evolucionando
el abandono, que hay mucho desconocimiento porque por esta cuestión del minifundio y por esta falta de información muchas veces, pues es fundamental entender las dinámicas, por una parte, que están llevando al abandono, y por otra parte, entender el efecto de las políticas territoriales, ¿no?, que se van llevando a cabo. Si esto incentiva la gestión o no incentiva la gestión, si conseguimos tener o no alternativas rentables. Por tanto, yo creo que este tipo de información es fundamental de una forma muy transversal. Muy bien, yo ahí creo que y voy a insistir en ello, ya que estoy de moderador, voy a dedicarme a subrayar algunas cosas o a complementarlas, ¿no? Yo creo que hay algún aspecto que has puesto encima de la mesa y que bueno, no me gustaría que pasara desapercibido, ¿no? Es la potencia que tienen los datos remotos abiertos para dos cosas, como siempre con las dos caras de la moneda, ¿no? En el caso de, y se puede decir así, es decir, son dos empresas que a veces, desde el punto de vista de opinión pública en sus respectivos países, han sido señaladas por su modo de gestión, ya no solo por la propia empresa, sino por la propia gestión del eucalipto como principal materia prima, ¿no?, del punto de vista público, y por tanto la existencia de datos remotos también va a permitir fiscalizar a la sociedad determinados tipos de gestión, ¿no? Pero a viceversa, creo que es una buena oportunidad de trabajo de las empresas para realmente demostrar cuál es su estándar de gestión y sus, digamos, su performance, me sale en inglés, ¿no? Su impacto real sobre el terreno y su calidad de la gestión. Como decían en Spiderman, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Es decir, creo que ahí la existencia de los datos remotos abiertos genera una nueva plataforma de diálogo entre las empresas y las partes interesadas, ¿no? Yo creo que nos puede llegar a permitir salirnos de la o bien criticar la anécdota o bien resaltar la guinda excelente también de una anécdota positiva, ¿no? Sino realmente tener o abrir esa capacidad de diálogo. Y creo que, bueno, pues salía ahí entre líneas en lo que decís, pero yo me gustaba ponerlo así expresamente, porque creo que eso genera otro punto de inflexión, y tiene que ver con la certificación que ya se ha hablado, tiene que ver con pues la opinión pública y tiene que ver con que realmente, bueno, pues la gestión esté en condiciones, al menos en sus parámetros generales, de ser claramente vista y presentada como una alternativa cuando funciona bien, digamos, para las zonas rurales, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto que no se nos debe pasar y además creo que lo que va a traer es una mejora, como suele pasar en estos sitios cuando encontramos lugares de diálogo con datos relativamente objetivos, ¿no? Muy bien, no quiero yo monopolizar, ¿eh? No, yo creo que lo que has dicho es importante y pertinente, ¿eh? Es que es clave, porque si dejamos de hablar de mitos y podemos hablar del territorio, pues podremos realmente, la gente puede tener confianza de hacia dónde se van las cosas y qué efectos tienen las políticas que se toman, que al final las decide la sociedad. O sea, al final la sociedad con su voto pues toma este tipo de decisiones y puede controlar mucho mejor pues todos los procesos de sostenibilidad, al fin y al cabo, y el valor que se genera y las dinámicas que hay en el rural. Si entiende la sociedad, que sobre todo está concentrada en las ciudades, si es capaz de entender las dinámicas rurales y se le pueden ofrecer indicadores claros y transparentes, yo creo que esto es buenísimo para todos, ¿no? A nosotros nos va a ayudar, desde luego, a mejorar nuestra gestión y a la sociedad va a ayudarle a comprender mejor cómo funciona y qué cosas deben criticar y qué cosas están funcionando bien. Yo creo que es muy importante. Sí, me gustaría apenas de añadir un comentario, si estoy completamente de acuerdo. Es que la posibilidad de poder comunicar y mostrar, porque como tienes una serie temporal de datos, entonces puedes mostrar lo que estás haciendo y las consecuencias positivas de tus acciones y de tu gestión, sea incluir especies arbóreas en los proyectos de rearborización, sea
controlar la vegetación, minimizar el riesgo de incendio. Con esas herramientas y con datos abiertos cualquier persona puede visualizar de una forma muy sencilla y tener un espectro, un histórico temporal de los cambios que se hacen, y por eso un control y verificar las acciones de las empresas y de los propietarios y de todo lo que es el ordenamiento del territorio. Sí. E incluso podría Sí. añadir un poco más, recogiendo la idea de la función que cumple Copernicus. Creo que además en este proceso de diálogo y de puesta en común con la sociedad, la industria europea y la industria forestal europea, que normalmente a veces en términos de competitividad tiene problemas respecto a lo que ocurre en otros países, sí que se puede beneficiar de la información, ya que independientemente de cualquier otro aspecto, los estándares en cuanto a gestión forestal sostenible, en cuanto a uso compartido del territorio, probablemente son mayores en Europa que lo puedan ser en algunos lugares de Sudamérica, África o en Asia, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad de demostrarle al público estas cosas también va a favorecer ese beneficio, ¿no? Y por tanto vuelvo a recuperar la idea de que esta infraestructura básica que entre todos en la Unión Europea estamos pagando debe beneficiar la competitividad también de nuestras empresas, y creo que en este caso sinceramente lo hace. No sé si interrumpía a Esther, que quería intervenir. No, era un poco, sí, era un poco ahondar sobre lo mismo y poner sobre la mesa que para ese diálogo con la sociedad, yo creo que esta herramienta que nos presentan es el traductor, ¿no? O sea, las empresas grandes tienen esa capacidad de poder hacer esa gestión de datos remotos y tener sus propias plataformas para poder procesarlos, pero probablemente los gestores forestales o incluso los propietarios forestales hasta ahora no eran capaces de poderse permitir acceder a esos datos libres porque no tienen las herramientas ni la capacidad técnica de poderlos visualizar, ¿no? Y yo creo que la herramienta que Fora ha desarrollado rompe esa barrera, ¿no? Y pone a disposición de cualquiera en la sociedad para utilizar esos datos remotos para el conocimiento y la aplicación de cómo están haciendo su gestión y cuáles son las repercusiones que eso puede llegar a tener. Bueno, pues ya que te tengo ahí a tiro en la ventanita y aprovechando que ya me están llegando por ahí algunas de las preguntas que estaba viendo, hay alguna específica para ti, ya que te tengo ahí, pues te aprovecho, ¿no? Preguntan qué necesidad tendrían los modelos de calidad de madera para aplicarse datos brutos remotos o datos gasométricos obtenidos a través de sensores remotos. Esa es la pregunta que me han planteado. Depende de lo que llamemos calidad de madera, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la calidad en cuanto a propiedades tecnológicas internas de la madera, que es en lo que nosotros estamos especializados, lo que tiene, o sea, nuestra apuesta es, lo que hemos observado con los datos remotos es que al final la madera es una consecuencia de que la madera se genera en base a unas condiciones ambientales en las que está creciendo ese árbol, ¿no? Y está muy afectada por el grado de fotosíntesis, los nutrientes, y todo eso es algo que sabemos que se refleja en los índices obtenidos a través de las imágenes de satélite, ¿no? La copa del árbol nos está diciendo mucho. Si yo soy capaz de leer eso que me está diciendo la copa del árbol yéndome hacia atrás durante el periodo vegetativo, soy capaz de poderlo relacionar con esa densidad básica que ha generado ese árbol, que tenía esa capacidad de fotosíntesis o de nutrientes, todo eso ligado a una climatología concreta en ese sitio, a la altitud, a la pendiente, en fin, otras temas fisiográficos. Si nos vamos a calidad
más ligada a lo que es la presencia de nudos, rectitud de fuste, etcétera. Actualmente también existen modelos que se han desarrollado a partir de datos remotos, combinando LIDAR y satélite. Nosotros no los hemos desarrollado, pero somos conscientes de que eso existe. Y, por supuesto, siempre para validar esos modelos hace falta una verdad terreno, tanto en las propiedades tecnológicas, que nos obliga a tomar una muestra de madera y estimar esa propiedad que nosotros estamos evaluando, como para propiedades de rectitud o número de ramas, ángulo de las ramas. Nos hace falta siempre ir al terreno para hacer ese contraste. No sé si he contestado la pregunta o me he ido un poco por las ramas. Espero que sí, no la he hecho yo, pero a mí me ha quedado claro. También ha llegado alguna pregunta para Fora, ¿no? Y bueno, ya que está por aquí o Rafa o Fernando o Íñigo, un poco la idea que también la puedan responder. Hablan de si solo utilizáis Sentinel-2 o también otros satélites de Sentinel y cuál es el rango, digamos, geográfico de validez para Forecast, si es España, Europa, el mundo, el sistema solar, hasta dónde llega Forecast. Bueno, como no hablan ni Fernando ni Íñigo, hablaré yo. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Sobre la primera pregunta, ahora mismo estamos utilizando Sentinel-2, es el que está funcionando operativo totalmente, mientras que Sentinel-1 estamos empezando a hacer pruebas, prototipos, porque evidentemente el radar nos ayudará en el futuro a mejorar todos los modelos predictivos de las diversas variables de utilidad, ¿no? para la gestión forestal. Y sobre el rango geográfico de validez, ahora mismo se puede derivar de lo que conté o se puede deducir. Evidentemente, como solamente, entre comillas, lo de solamente, están incluidas todas las ecuaciones de crecimiento, volumen, etcétera, etcétera, para las 60 especies españolas o ibéricas, incluso podríamos decir, más relevantes, pues evidentemente el rango de validez sería la península ibérica. Nuestro ánimo, y así se ha construido Forecast, es que al ser una herramienta muy versátil es fácil, entre comillas, ir incorporando ecuaciones, modelos de cualquier otro territorio, en principio del planeta. Ya de fuera de la Tierra ya tengo más dudas, pero del planeta Tierra sería factible. Pero evidentemente ahora no es operativo, no me voy a tirar aquí el pisto. Evidentemente solamente es operativo en la península ibérica. Si me dejáis nada, simplemente puntualizar una cosa. Además de lo que supone las ecuaciones de las diferentes especies, que eso, evidentemente, en un futuro se pueden ir añadiendo las ecuaciones para las especies, para los países que se quiera. De la misma manera, se pueden registrar los datos, el input de datos. De Sentinel los tendríamos, no hay ningún problema. Y en el caso de necesidad de datos LIDAR, pues la herramienta está preparada para, recibir los inputs de información LIDAR que provenga de datos abiertos de otros países, que provenga de datos de vuelos ad hoc, ya sea dron, ya sea avión. Es decir, la plataforma en sí está preparada para ello. Simplemente, llegará el momento de internacionalizarlo mucho más, pero de hecho está preparado así. Y simplemente un pequeño apunte. Ahora mismo tenemos un proyecto en el que se va a utilizar información. Vamos a empezar a aplicar Forecast sobre una región, en la región de Durango, en México. Entonces, simplemente el Sentinel lo podremos obtener y la información LIDAR, pues dependiendo del usuario concreto en cada país, pues simplemente será registrar esa información LIDAR, pero será válida. Evidentemente, después queda la parte que comentaba Rafa de poder tener las ecuaciones e incluirlas, pero si existen, se incluyen, está preparado de tal manera que está abierto para poder incluir ecuaciones, información LIDAR, información satélite de diferentes proveedores, de diferentes inputs, para que funcione en cualquier sitio. Muy bien, muchas gracias. Tengo por aquí otra cuestión y además ha salido en la intervención de Teresa, y yo creo que incluso Alejandro también ha hablado de ello. Nos preguntan si habéis conseguido buenos resultados cuando habéis utilizado sensores remotos para detectar problemas sanitarios en las masas forestales.
Bueno, depende mucho de la plaga que estamos hablando. Por eso, por ejemplo, hicimos algunos ejemplos con Foracanta y con Goniptrus. Pues Goniptrus es un defollador. La latencia es cuando se está haciendo el daño, ya lo sabes que está ahí. Por eso el objetivo es anticipar el daño, y también nosotros en Portugal tenemos una serie de legislación que tenemos que cumplir cuando hacemos tratamientos contra esta plaga de Goniptros. Y por eso esta herramienta es importante para no solo para monitorizar la evolución de la plaga y de la incidencia del ataque, más también para saber lo que tienes que hacer atempadamente para proporcionar y hacer el tratamiento. También es una buena ayuda en términos de monitorización. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que como tienes una imagen completa, una fotografía de toda la finca, cuando solo haces la monitorización, digamos, personal o manual, solo vas a hacer todo lo que sea los caminos de la finca y vas a mirar y determinando, haciendo muestras donde la incidencia del ataque. Y bueno, por eso puedes escapar a algún punto de la finca o algún local que esté siendo atacado, que la persona, el técnico, no va a monitorar por una dificultad de visualización o de acceso. Por eso los datos abiertos de toda la imagen te permite efectivamente tener un conocimiento de dónde es la mayor incidencia, dónde es crítico hacer el tratamiento. Por ejemplo, en Foracanta lo utilizamos y para también comprender el estadio de evolución de la plaga, o sea, qué árboles están bien vivas, las que están con alguna debilidad, y las que están efectivamente ya están en un proceso de mortalidad efectiva. Entender también la incidencia y un poco perspectivar lo que sea la necesidad o el nivel económico de ataque, o sea, hacer el corte fitosanitario o no. Si es ejecutable, si es execuible, se dice así. Y si es solamente uno o dos árboles, o si efectivamente ya tienes una masa y que va a tener una repercusión en el bosque, en el poblamiento significativa a lo largo del tiempo, y hacer un poco la evaluación. Vamos a hacer un corte fitosanitario, vamos a anticipar el corte final, o no, vamos a quedar así y vamos monitorando y controlando. Por eso, bueno, un poco dos ejemplos para lo que utilizamos con diferentes aplicaciones. Bueno. Muy bien. Alejandro, yo sé que vosotros también habéis estado haciendo trabajos en este sentido. Si nos puedes contar un poco, pues esos resultados que habéis obtenido. Pero básicamente lo importante nosotros, sobre todo a través del grupo operativo del Gonipterus, en el que estamos trabajando con muchas otras organizaciones del sector, con Aspapel, con propietarios forestales, con el Centro Tecnológico también de Asturias, de Forestalia de la Madera. Y básicamente en lo que estamos trabajando es en la monitorización y la detección a través de vuelos con drones, claro. Entonces, esto, más que para hacer un diagnóstico general del problema a nivel de Galicia y de la cornisa cantábrica,
pues sirve un poco para ir viendo cómo van funcionando también los tratamientos o cómo van funcionando una serie de montes que podrían ser referentes, por decirlo así, o como un indicador, una serie de montes clave a través de los cuales pues tú puedes detectar qué tal están yendo esos tratamientos, ¿no? Hasta donde sé, no hemos tenido una mayor evolución en el grupo todavía no está cerrado y se está ahora, bueno, terminando los trabajos, ¿no? Pero de momento yo diría que es más una exploración. Sabemos que se puede hacer, sabemos que puede tener utilidad, pero bueno, tiene que ser aplicable, tiene que ser eficiente para trabajar con él. Y esto es un poco en lo que estamos trabajando con Foracanta. No hemos tenido problemas y no hemos tenido que gestionarlo a este nivel. Y bueno, y habrá que ver qué otro tipo pues con la teratosfaeria o algún tipo de hongos tiene alguna posibilidad, ¿no? Que lógicamente pues va a tener que ver con la conformación de los árboles que van a verse afectados y sí se puede tener algún tipo de información, pero todavía yo diría que nos queda mucho que trabajar en ese sentido. Muy bien, aprovechando un aspecto que planteó Esther, también ya que estás en la ventanita, bueno, ahora ya te han quitado, pero pensé que estabas en la ventanita y ahí íbamos a hacerlo al revés, primero con Alejandro y luego con Teresa. Esther ha hablado de que los datos abiertos también ponen a disposición de pequeños propietarios y de otras empresas más pequeñas que antes no se lo podían permitir una información que puede ser relevante. Y hay una persona que pregunta cómo perciben que los proveedores de madera, los pequeños propietarios, también perciben que pues una gran empresa también sea capaz de ver más allá de sus montes o sentirse un poco más controlados, si bueno, tienen un retorno a ese principio, si lo perciben como una amenaza o, como planteaba Esther, como una oportunidad. Ahora nosotros también somos capaces de tener esa información que antes no teníamos. Y hay otra pregunta adicional, que es si os estáis planteando utilizar, digamos, la teledetección como una fuente de evaluación de volumen de madera en compras y dice textualmente, tener datos objetivos en los cuales el propietario y el comprador acuerdan el precio más allá de la, y pone textualmente, picaresca, ¿no? Es decir, como al final siempre esa discusión entre comprador y vendedor, que yo creo que aunque tengamos el dato más objetivo del mundo, siempre va a existir, porque el que compra siempre compra caro y el que vende siempre vende barato. Pero bueno, independientemente de eso, sí lo estáis valorando. Esas dos cositas, un poco cómo percibís que estos propietarios ven este tipo de tecnologías, y segundo, si os estáis planteando dar el paso de tenerla ya incorporada dentro de lo que sería el sistema de aprovisionamiento, ¿no? Venga, empieza, Alejandro. Bueno, pues sí, nada, vamos a ver, yo creo que esta información, que en principio no es tan parcelada, o sea, yo por ejemplo no pienso que vaya a permitir a corto plazo, si no se incrementa mucho la resolución, digamos así, del muestreo, que vaya a permitir tener una información mucho más detallada de la madera que sale, de lo que lo hace la báscula de la fábrica, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que apostamos por la transparencia y publicamos unas tarifas transparentes, y que son de madera resultas, porque hemos apostado fundamentalmente por la madera resultas, porque entendemos que el propietario es fundamental que entienda y que conozca el valor que tiene su parcela. Porque aquí si no ganamos todos, nosotros el 95% de la madera que nosotros transformamos en nuestras fábricas viene de propietarios particulares. Nosotros producimos una pequeña parte, ¿no? Venga directamente o venga a través de suministradores, para nosotros es clave que para el propietario sea un negocio claro, transparente, en el que tiene que ganar, ¿no? O sea, tenemos que ganar todas las partes, porque si no, no funciona la cadena. Entonces, yo creo que la transparencia en este sentido es una cuestión fundamental. Por eso, ya digo, nosotros, más que irnos a nivel parcela, a nivel microparcela con este tipo de herramientas, yo creo que todavía estamos un poco lejos de llegar a una precisión tal que el propietario pueda tener perfectamente claro cuánta madera va a salir de su monte, ¿no? Va a tener un rango, pero lógicamente va a ser mucho más definitivo lo que entra en la fábrica con las pesadas de báscula, ¿no?
Y yo creo que eso es un proceso muy trazable y luego pagar en función de esas toneladas que han entrado. Pues se pone un precio previo, o sea, la tarifa que nosotros tenemos puesta, colgada y transparente, es una tarifa que va por metro cúbico o por tonelada entrada en fábrica, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, hasta ahí muy bien. Luego, a nivel general, yo creo que información muy importante que puede obtener con este tipo de herramientas, por supuesto, pues es un poco la idea de los crecimientos que se van teniendo por ahí, que eso sí se van a considerar un poco a mayor escala y necesitan datos un poco más amplios, ¿no? Y otro tipo de informaciones, era muy interesante la exposición, me parece que era de Fernando, cuando hablaba de la detección de las perturbaciones en tu propia finca. Pues yo creo que eso es una cuestión que mucha gente apreciaría, mucha gente que no vive cerca, que no visita con frecuencia la finca, pues le encantaría saber si le ha pasado algo, si ha tenido algún problema, incluso si alguien está cortando la finca sin que él lo sepa, ¿no? Yo creo que eso sí, yo creo que eso lo puede beneficiar, sinceramente, yo creo que Sí, eso sí. solo puede beneficiar. Muy bien. Teresa. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Alejandro. Sí, es conocimiento partillado es una un serio camino para todo lo que sea la transparencia. Yo pienso que los datos abiertos para un propietario no solo saber lo que tiene y valorar la madera que tiene, porque pienso que muchas veces el negocio de la madera se hace por un global. Bueno, el prestador, el maderero, el suministrador, te va a ofertar algo por un todo que el propietario no conoce lo que es efectivamente. Y pienso que estos datos, dependiendo de la finca y de la resolución que ya hablamos, sí, sin duda puede estar en el camino de tener propietarios más informados, propietarios que no están ahí en el monte y que consiguen acceder a la información, sea remotamente, y que por eso un punto que pienso que es relevante es eh, iniciar y captivar el propietario para tener más interés en su floresta, en su propia propiedad. Que sea no solamente, no sé lo que está ahí, los árboles están creciendo, bueno, un día aparece alguien para cortarlas y eso, algo así. Y yo pienso que esta herramienta puede sinceramente captivar el interés, captivar el investimiento en la floresta y establecer una relación más transparente y no solo con el objetivo del corte, bueno, que es la realización del lucro de la receta, pero a nivel de gestión, lo que puedo hacer por mi finca en términos de acciones, de acompañamiento técnico, sea lo que se está pasando y tener una ligación un poco más próxima con la finca, pero a distancia, probablemente física, con el monte y suscitar un interés de los propietarios por el monte y evitar el abandono, como Alejandro ya previamente ha mencionado. Muy bien, muchas gracias. Son las 11:58. Yo me plantearon que esto durara aproximadamente hasta las 12. Es la primera vez que hago de presentador de televisión aquí en la pantalla, con lo cual entiendo que ahí el tiempo importa. Pero no me gustaría acabar la jornada sin al menos daros la oportunidad, casi como los debates electorales de la tele, de una última intervención a cada uno de los tres, de algún aspecto que no haya salido o que no se me haya ocurrido a mí plantearlo, ¿no? Entonces, si os parece, pues en una intervención así final, pues si os parece empezamos por Esther, después Alejandro y que cierre también Teresa, un poco con la idea de, bueno, pues intentar completar aquello que creáis que ha faltado por decir y que quede, bueno, pues más o menos incluido en este debate. Si os parece, pues te cedo la palabra ahí, Esther, y cierra. Bueno, yo nada, animar a todo el mundo a usar estas
nuevas tecnologías que están al servicio de todos. Y creo que, como bien ha dicho Alejandro, tenemos que trabajar todos unidos. Cada uno tenemos algo que aportar. Yo creo que la suma de todo lo que hacemos cada uno de nosotros repercute en beneficio del sector. Y si unimos la propiedad tecnológica de la madera, que es lo que evaluamos nosotros, con los datos de Copernicus y datos LIDAR y el procesamiento magnífico y riguroso de esos datos como hace Fora y con las necesidades de la industria, pues llegaremos lejos en este sector, seguro. Muchas gracias, Esther. Seguro que sí. Yo estoy además también muy convencido de ello. Alejandro, sí. Nada, pues yo insistir, bueno, agradecer mucho la participación. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Creo que es fundamental que seamos conscientes de esta situación en la que estamos, de punto de inflexión, donde por una parte se nos presenta una oportunidad fantástica que es la bioeconomía, no solo fantástica, sino necesaria, casi diría, ¿no? Bueno, sin casi, es totalmente necesaria. Y por otra parte, los riesgos y cambios sociales que estamos viviendo, y cómo para todo esto es necesario, bueno, y el cambio climático no hay duda también, ¿no? Y todo el tema de abandono, con esto de cambios sociales me refiero a esto, ¿no? Que quizás el principal problema forestal en Europa, ¿no? Por lo menos, desde luego, lo es en general en España y en las zonas en las que operamos. Entonces, yo creo que el tener mucha más información al respecto, creo que estamos empezando a vislumbrar todo lo que se va a desarrollar. Creo que va a ser una herramienta potentísima. Me parece fundamental que sea accesible a la gente en general, a la opinión pública, diría yo. O sea, es importante que seamos capaces de transformarla en datos sencillos, claros, que permitan traducir una evolución, ver ventajas e inconvenientes, ser capaz, al fin y al cabo, de tomar decisiones por parte también de las administraciones y por parte de la opinión pública, y que nos va a permitir poner en valor mucho más claramente lo que hacemos y gestionarlo mucho mejor también, no hay duda. Por lo tanto, creo que a nivel de sostenibilidad es fundamental el desarrollo que se esté haciendo, que se está haciendo ya y el que se va a hacer. Muy bien, muchas gracias. Teresa. Bueno, solo para complementar, yo pienso que han resumido las ventajas. Pienso que estas nuevas tecnologías, nominadamente la detección remota y la disponibilización de información, es poderoso, poderoso para toda la gente, no solo para la industria, para conocer lo que gestiona, cómo hacerlo mejor y cómo hacerlo mejor face a todo lo que está cambiando, como Alejandro ha referido. Y también para todas la sociedad en general, sean los propietarios, sean aquellos que les gustan disfrutar del bosque. Y pienso que esta información es algo sencillo, algo que está al alcance de todos, que es muy importante, y también cómo no solamente estar al alcance, pero también cómo utilizarlo, o sea, que no sea algo complejo, que sea entendible de una forma muy clara. Pienso que es un desafío grande las personas entender que la foresta es un espacio no de múltiples objetivos de producción, también de conservación y social y ambiental, pero no nos podemos olvidar que hay una economía por detrás de estos espacios, y que todas las perspectivas, sean de sustentabilidad, social, ambiental y económico, todas ellas tienen que estar ahí y convivir. Y yo pienso que esta es una forma de disponibilizar transversalmente información para atingir estos diferentes objetivos. Muy bien, pues nada, yo creo que
que en este rato que hemos estado aquí hemos dado un repaso a algunas de las cosas que que creemos que están pues sobre la mesa en el aspecto del uso de sensores remotos y con la perspectiva, digamos, del sector privado al respecto. No me queda más que agradecer a Fora y a Cordinet pues este formato que además nos permite a la gente que nos gusta lo que hacemos todos los días, pues ya que ahora cada vez tomamos menos cafés por culpa de la pandemia, al menos podemos tener aquí un rato de charla y de compartir ideas que al final son los que, nos dejan flecos que nos motivan para las cosas que nos haga día a día. Y seguro que al menos a mí me han surgido algunas ideas muy interesantes y, pues sin más, pues estar agradecido por haberme invitado a participar aquí y espero que el moderador haya estado a la altura. No hay duda de que sí. Estás muteado, Íñigo. No te oímos, Íñigo. Perdón, no está. Te he dejado sin palabras. No, simplemente nada. Simplemente lo quería simplemente clausurar un poco esta jornada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Esther, a Alejandro, a Obrigado, Teresa, y también muchísimas gracias a Juan. Creo que ha sido un debate muy, muy interesante. Han surgido muchos temas que creo que los has resumido ya tú y Juan, tampoco me voy a extender, pero creo que esta visión desde la industria no muchas veces queda tan definida y creo que es muy interesante que se muestre también y creo que, como hablabais, la transparencia gracias a sensores remotos y datos abiertos, como decía Alejandro, yo creo que es para el bien de todos. Creo que sin duda ha quedado eso claro y me parece que es un tema muy, muy, muy importante a destacar. Así que nada más, eso, agradeceros a todos los ponentes, agradecer a todas las personas que han estado viéndolo en directo. Como en el resto de jornadas, quedará colgada esta jornada en nuestro canal de YouTube, o sea que a partir de dentro de un rato también estará disponible para quien no haya podido estar y lo quiera ver. Y simplemente nada más, agradecer también, por supuesto, al proyecto Cordinet por la oportunidad de poder haber hecho estas jornadas. Y nada más, con esto queda cerrada esta tercera y última jornada. Y nada, simplemente emplazaros a que nos podamos ver pronto, ver en persona pronto todos y podamos seguir pues trabajando en esto tan importante como es unir la industria con los sensores remotos y el trabajo que hacemos desde las consultoras de tecnología e innovación. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos pronto. Muy bien. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós.